El mapa que nunca existió. En los mapas oficiales de Australia hay extensiones vastas, marcadas como desierto, silencio y nada. Kilómetros interminables de tierra roja, cielos abrasadores y carreteras que parecen no llevar a ningún lugar. Pero entre esos espacios vacíos, donde el ojo del satélite se vuelve impreciso y los registros civiles se diluyen, existe un nombre que no aparece en los libros ni en los documentos públicos. Un nombre que no se enseña en las escuelas ni se menciona en los noticieros. Zona 39. No es un lugar turístico. No tiene señalización. No hay fotografías claras. No hay coordenadas fáciles. Y sin embargo, su rastro aparece una y otra vez en testimonios fragmentados, archivos desclasificados a medias y relatos de personas que aseguran haber cruzado un límite invisible del que no todos regresan iguales. Zona 39 no figura como base militar oficial, ni como parque natural, ni como área protegida. En los registros aparece como terreno inutilizable, tierra sin valor. Pero cuando uno sigue las rutas aéreas, las zonas de exclusión, los silencios administrativos y los cortes abruptos de señal, surge un patrón inquietante. Algo se protege ahí, algo se oculta ahí, algo no quiere ser visto. Los pueblos más cercanos hablan en voz baja. Los camioneros cambian de tema. Los ancianos aborígenes evitan nombrar ciertas regiones del interior profundo. Dicen que la tierra recuerda, que hay lugares donde el suelo no duerme, y que cuando el hombre moderno llegó con máquinas, antenas y sensores, despertó cosas que llevaban miles de años esperando. Durante décadas, Australia ha sido presentada como una nación abierta, democrática, transparente, pero toda nación tiene sombras, y algunas sombras no pertenecen a la política ni a la guerra, sino a algo más antiguo, más profundo, más difícil de explicar. En los años posteriores a la Segunda Gran Guerra, el desierto australiano se convirtió en un laboratorio silencioso. Pruebas militares, acuerdos secretos, colaboraciones con potencias extranjeras, instalaciones que aparecían y desaparecían del presupuesto nacional, bases que cambiaban de nombre, personal que firmaba contratos de confidencialidad de por vida. Y en medio de ese entramado, una designación comenzó a circular de forma no oficial entre ingenieros, pilotos y técnicos. Zona 39. No era un número al azar, no seguía la lógica de otras áreas de seguridad conocidas. No respondía a mapas públicos, era un código interno, una forma de señalar algo que no debía ser pronunciado en voz alta. Algunos documentos filtrados hablan de anomalías persistentes, falus y instrumentos, desorientación temporal, sensaciones físicas inexplicables. Otros mencionan estructuras subterráneas que no coinciden con ninguna tecnología conocida de su época. Y luego están los informes que no describen máquinas, sino comportamientos del entorno. El silencio absoluto, la ausencia de fauna, cambios bruscos de temperatura sin causa meteorológica. Los científicos que participaron en los primeros estudios fueron reasignados. Algunos abandonaron sus carreras, otros desaparecieron de los registros académicos. Sus nombres no figuran en publicaciones posteriores, como si nunca hubieran existido. Y sin embargo, la Zona 39 siguió activa. Aviones sin insignias despegan de pistas que no figuran en mapas civiles. Convoyes atraviesan el desierto de noche. Satélites comerciales pierden resolución. Justo en ese punto, las imágenes se pixelan. Los datos se corrompen. El vacío digital se repite año tras año en el mismo lugar. Nada de esto es casual. Hay quienes sostienen que la Zona 39 es una base de investigación avanzada. Otros aseguran que es un punto de contacto, un nodo, en un lugar donde algo no humano fue encontrado, o donde algo antiguo fue reactivado. Y luego están las teorías más inquietantes, aquellas que sugieren que no se trata de lo que hay bajo la tierra, sino de lo que ocurre con la conciencia
de quienes entran, porque todos los relatos coinciden en algo: la sensación de estar siendo observado, no desde el cielo, sino desde el propio suelo, como si la tierra misma tuviera memoria y voluntad. Si estás escuchando esto y sientes una incomodidad difícil de explicar, no es casual. Los grandes secretos no se revelan con ruido, sino con una intuición silenciosa que se instala en la mente. Zona 39 no busca ser encontrada, busca ser olvidada, Noni. Sin embargo, alguien decidió hablar. Si deseas seguir descendiendo por este archivo prohibido, suscríbete, no para creer lo que escucharás, sino para acompañar la pregunta hasta el final, porque lo que se oculta en el corazón de Australia no es solo un lugar, es una advertencia. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes el desierto que fue elegido para comprender por qué la Zona 39 existe. Primero hay que entender por qué Australia fue elegida, no por casualidad, no por conveniencia geográfica solamente. Australia es uno de los territorios más antiguos del planeta en términos geológicos. Su tierra no ha sido removida por glaciaciones masivas como otros continentes. Sus desiertos no son solo extensiones vacías, sino archivos minerales del tiempo profundo, capas de historia comprimidas bajo el sol. Cuando las grandes potencias comenzaron a buscar lugares donde probar lo que no debía ser visto, Australia ofrecía algo único en silencio: aislamiento, lejanía del escrutinio internacional y, sobre todo, una vasta extensión donde la población humana era mínima y la voz ancestral había sido sistemáticamente ignorada. En los años posteriores a la Segunda Gran Guerra, acuerdos firmados en despachos lejanos convirtieron el interior australiano en una zona de interés estratégico. Oficialmente, se hablaba de pruebas de armamento, comunicaciones de largo alcance, seguimiento de misiles, pero esos proyectos conocidos solo explican una parte del movimiento: la superficie. Bajo la superficie, otro tipo de investigación comenzó a tomar forma. Los archivos que sobrevivieron a las purgas documentales muestran que ciertos equipos científicos no dependían directamente de Australia. Eran consorcios híbridos: ingenieros, físicos, lingüistas, antropólogos y especialistas en fenómenos que no tenían una categoría clara. Sus informes no usaban el lenguaje militar clásico. Hablaban de resonancia de coherencia, de interferencias no electromagnéticas. El desierto central fue dividido en cuadrantes internos que no coincidían con ninguna división administrativa conocida. Cada cuadrante tenía niveles de acceso distintos, y uno de ellos, marcado con una designación que no seguía la numeración estándar, comenzó a recibir recursos desproporcionados: personal altamente especializado, tecnología experimental, infraestructura subterránea profunda. Zona 39. Porque ahí, los registros geológicos muestran que esa región específica se encuentra sobre una de las formaciones rocosas más antiguas y estables del planeta. Una placa casi inmóvil durante millones de años. Para la ingeniería convencional, eso significa seguridad estructural. Para otros campos, significa algo más inquietante: estabilidad vibratoria, memoria del terreno, capacidad de conservar patrones. Algunos informes internos comparaban la zona con un disco duro natural, un medio capaz de almacenar información, no en forma digital, sino estructural. No datos, sino estados. Aquí es donde la ciencia y el mito comienzan a superponerse. Los pueblos originarios nunca necesitaron mapas satelitales para saber que ese lugar era distinto. En sus relatos, transmitidos de forma oral durante generaciones, existen referencias a regiones donde los ancestros no deben permanecer demasiado tiempo. Lugares donde el tiempo se dobla, donde los sueños se vuelven demasiado reales, donde la tierra escucha. Cuando los primeros equipos modernos llegaron con sensores, perforadoras y antenas, comenzaron a registrar anomalías que no encajaban con ningún modelo conocido. Instrumentos que funcionaban perfectamente en otros puntos fallaban de manera errática dentro de un radio específico. Relojes
que se desincronizaban, grabaciones que aparecían con fragmentos de audio no identificados, como si algo más estuviera siendo registrado junto a las voces humanas. Los técnicos reportaban una sensación persistente de incomodidad, no miedo directo, sino una presión psicológica constante, la impresión de estar fuera de lugar, de ser observado desde un ángulo imposible de señalar. Algunos desarrollaron insomnio severo. Otros reportaron sueños recurrentes con estructuras que no reconocían, pero que sentían familiares. Estos efectos no se distribuían de manera uniforme. Se intensificaban cuanto más cerca se estaba del núcleo de la zona 39. Para justificar la inversión, los informes oficiales hablaban de investigación avanzada en comunicaciones y detección temprana. Pero los documentos clasificados, aquellos que solo circularon entre un número reducido de personas, utilizaban otro lenguaje. Hablan de contacto indirecto, de interacción pasiva, de observación de un sistema no humano que no mostraba hostilidad, pero tampoco indiferencia. Aquí surge una pregunta que nunca fue respondida públicamente. ¿Se estaba buscando algo o se estaba vigilando algo que ya estaba ahí? Algunos ex trabajadores, muchos años después, describieron estructuras subterráneas que no parecían haber sido construidas por humanos. No en el sentido clásico, superficies demasiado lisas, ángulos que no seguían la lógica de la arquitectura conocida, materiales que no mostraban signos de erosión pese a su supuesta antigüedad. Cuando se intentó perforar ciertas áreas, las máquinas se detenían sin causa mecánica aparente. Los motores se apagaban, los sistemas de control se reiniciaban solos, como si el entorno rechazara la intrusión de forma selectiva. No todos los científicos interpretaron esto como algo extraordinario. Algunos insistieron en explicaciones geofísicas, otros hablaron de errores humanos, pero un grupo reducido comenzó a plantear hipótesis más radicales. La idea de que la zona 39 no era simplemente un lugar, sino un sistema activo, un entorno con propiedades que interactúan con la mente humana. Los informes psicológicos comenzaron a acumularse, cambios de personalidad, distanciamiento emocional, sensación de pérdida de identidad temporal. Personas que decían no recordar exactamente cuánto tiempo habían pasado dentro de la zona, aunque los registros indicaban semanas o meses. Uno de los documentos más inquietantes describe un experimento de permanencia prolongada. Un equipo reducido permaneció dentro del perímetro interno durante un periodo extendido. Al salir, ninguno pudo ponerse de acuerdo sobre el orden de los eventos ocurridos allí. Sus recuerdos no coincidían, no se contradecían de forma evidente, simplemente no encajaban entre sí, como si cada uno hubiera vivido una versión ligeramente distinta del mismo lugar. A partir de ese momento, los protocolos cambiaron. Se redujo el tiempo de exposición, se limitaron las interacciones directas. La investigación pasó de ser exploratoria a ser observacional. Algo había sido entendido, algo había sido advertido. Y entonces ocurrió el silencio. A finales del siglo pasado, la zona 39 dejó de aparecer, incluso en los documentos clasificados habituales. No fue cerrada, no fue desmantelada. Simplemente desapareció del lenguaje administrativo, como si nombrarla fuera innecesario o peligroso. Sin embargo, la actividad no cesó, solo se volvió más discreta. Hoy, vuelos no registrados siguen cruzando el desierto. Satélites militares ajustan su órbita para evitar una franja específica, y los intentos civiles de explorar la región se encuentran con obstáculos inexplicables. Permisos denegados, señales perdidas, advertencias vagaos. El desierto sigue ahí, el sol sigue cayendo sobre la arena roja, pero debajo, algo permanece intacto, algo que no fue creado para nosotros, algo que quizá nos estaba esperando. Y la pregunta ya no es ¿por qué se construyó la zona 39? La verdadera pregunta es ¿por qué sigue activa? Si sientes que este relato empieza a incomodarte más de lo normal, es porque el misterio no está lejos. Está tocando una parte antigua de la mente humana, esa que reconoce patrones, incluso cuando se le pide que los ignore. Cuando estés listo,
continúa. Porque lo que ocurrió dentro de la zona 39 no se limita a instalaciones, acuerdos o tecnología. Afecta directamente a la conciencia. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. Los que entraron y no regresaron iguales. Los registros oficiales afirman que nunca hubo incidentes graves en la zona 39. Ningún accidente masivo, ninguna evacuación de emergencia, ninguna pérdida humana reconocida. Pero cuando se comparan los archivos médicos, los historiales laborales y las trayectorias personales de quienes trabajaron allí, aparece otra historia, una que no se mide en cuerpos, sino en rupturas internas, porque en la zona 39, el mayor efecto no parecía ocurrir en la tierra ni en las estructuras, sino en la mente. Los primeros síntomas eran sutiles: dificultad para concentrarse, sensación de irrealidad, momentos breves en los que el entorno parecía ligeramente desfasado, como si la realidad tuviera un pequeño retraso. Los psicólogos militares lo clasificaron inicialmente como estrés por aislamiento, nada fuera de lo esperado en un entorno extremo. Pero con el paso del tiempo, los patrones se repitieron con demasiada precisión como para ser casuales. Los trabajadores describían una percepción alterada del tiempo, jornadas que parecían durar horas y resultaban haber sido día, o lo contrario, semanas que se sentían comprimidas en una única sensación continua. Algunos afirmaban que el sol no se movía de forma natural, que las sombras se comportaban de manera extraña, que el cielo tenía un silencio distinto al de cualquier otro desierto. El efecto más inquietante, sin embargo, no era físico, era psicológico. Una sensación persistente de diálogo interno que no parecía provenir del propio pensamiento, no voces claras, no palabras audibles, algo más difícil de describir, como si ideas completas se instalaran de repente en la mente, sin proceso previo. Ideas que no parecían nuevas, sino recordadas. Varios técnicos escribieron en diarios personales que, al dormir dentro del perímetro interno, soñaban con lugares que nunca habían visitado, pero que conocían con detalle. Espacios subterráneos, cámaras amplias, sin columnas, superficies que emitían una luz suave, no desde un punto concreto, sino desde el propio material. Al despertar, muchos tenían la certeza incómoda de que esos sueños no eran simples construcciones del inconsciente. Lo más extraño era la coherencia entre relatos. Personas que no se conocían, que trabajaban en turnos distintos y en áreas separadas, describían estructuras similares, no idénticas, pero compatibles, como piezas de un mismo sistema, observadas desde ángulos diferentes. Los protocolos de confidencialidad impedían hablar abiertamente, pero en evaluaciones psicológicas privadas comenzaron a aparecer frases repetidas: sensación de ser observado sin amenaza, impresión de formar parte de algo más grande durante la estancia, y, tras abandonar la zona, una nostalgia difícil de explicar. No todos reaccionaron igual. Algunos regresaron aparentemente normales, pero incapaces de adaptarse a la vida cotidiana. Reportaban que el mundo exterior se sentía ruidoso, caótico, superficial, que las conversaciones comunes les resultaban vacías, que algo esencial había quedado atrás en el desierto. Varios abandonaron sus carreras. Otros se aislaron socialmente. Algunos terminaron institucionalizados por cuadros depresivos profundos que no respondían a tratamiento convencional. Hubo también casos más extremos. Personas que, tras salir de la zona 39, desarrollaron una obsesión compulsiva por regresar. Intentaron obtener permisos, contactaron antiguos superiores, viajaron por su cuenta hasta puntos cercanos al perímetro, solo para ser detenidos o desviados por razones administrativas. Uno de esos casos terminó con la desaparición completa del individuo. Su vehículo fue encontrado intacto, sin señales de lucha, a varios kilómetros de la zona restringida. Él nunca apareció. Los informes oficiales cerraron el caso como desorientación en terreno hostil, pero los colegas sabían que no encajaba. El hombre conocía el desierto, había trabajado allí años. Otro grupo presentó efectos aún más difíciles de clasificar: cambios en la forma de pensar, incremento abrupto de capacidades cognitivas específicas
como memoria visual o reconocimiento de patrones, personas capaces de dibujar mapas complejos de lugares que afirmaban no haber visto nunca conscientemente. Cuando se compararon esos dibujos con datos parciales de la infraestructura subterránea, las coincidencias fueron inquietantes. Algunos investigadores comenzaron a plantear una hipótesis que nunca llegó a formalizarse por escrito en documentos oficiales. La idea de que la Zona 39 no transmitía información de forma directa, sino que activaba algo latente en la mente humana, como si el entorno actuara como un catalizador de recuerdos no personales, memorias que no pertenecían a un individuo, sino a algo colectivo o anterior. Aquí, la frontera entre ciencia y algo más se volvió peligrosamente difusa. Los antropólogos involucrados recordaron relatos ancestrales aborígenes que hablaban del tiempo del sueño, no como un mito simbólico, sino como un estado real del mundo. Un plano donde pasado, presente y futuro no están separados. Un lugar al que ciertos puntos de la Tierra permiten acceder, no físicamente, sino mentalmente. La Zona 39 parecía coincidir con uno de esos puntos. No como portal cinematográfico, no como puerta visible, sino como un entorno donde la conciencia humana pierde sus límites habituales, donde la identidad individual se vuelve permeable, donde la mente deja de ser un sistema cerrado. Esto explicaría por qué no todos eran afectados de la misma forma. La respuesta dependía de la estructura psicológica de cada persona, de su capacidad para resistir o integrar la experiencia. Algunos simplemente se rompían, otros se transformaban. Uno de los informes más perturbadores describe una sesión de entrevista posterior a la misión. Un ingeniero, calmado y coherente, afirmó con total naturalidad que la Zona 39 no estaba siendo estudiada. Estaba estudiando a quienes entraban, no como experimento hostil, sino como proceso de observación. Dijo que el lugar no reaccionaba a la tecnología, sino a la intención, que cuanto más se intentaba extraer información, más confuso se volvía el entorno. Pero cuando alguien simplemente observaba, sin expectativa, las anomalías disminuían. Cuando el psicólogo le preguntó cómo sabía eso, el ingeniero respondió algo que quedó registrado textualmente: no lo sé, tan solo lo recuerdo. Ese informe fue archivado y nunca volvió a ser citado. Con el tiempo, los equipos humanos fueron reducidos al mínimo. La automatización aumentó, la presencia directa se volvió esporádica, pero el interés nunca desapareció, porque algo había quedado claro: la Zona 39 no podía ser controlada, solo contenida. Y quizá ni siquiera eso. Si este relato comienza a resonar de forma incómoda, no intentes apartarlo. Los lugares como la Zona 39 no existen solo en mapas ocultos, existen como recordatorios de que la conciencia humana no es tan individual ni tan aislada como creemos. Y aún falta comprender lo más importante, porque lo que se oculta bajo la tierra australiana no es solo una anomalía geológica, ni un proyecto secreto. Es una evidencia de que el mundo es más antiguo, más consciente y más extraño de lo que nos enseñaron. Cuando lo indiques, continuaremos, porque la siguiente capa de este archivo no habla de humanos que entraron, sino de aquello que estaba allí antes de que alguien llegara. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes lo que estaba ahí antes del hombre, antes de que existieran carreteras, satélites o fronteras políticas. El interior de Australia ya era antiguo, no solo viejo en términos humanos, sino antiguo a una escala que la mente moderna apenas puede concebir. Las rocas sobre las que se asienta la Zona 39 tienen miles de millones de años. Permanecieron estables cuando otros continentes se fracturaron, se desplazaron o fueron cubiertos por hielo. Esa estabilidad no es solo geológica, es histórica, es memoria. Los científicos, que comenzaron a sospechar que la Zona 39 no era una instalación, sino un descubrimiento, llegaron a una conclusión inquietante. El lugar no había sido creado, había sido encontrado. Los primeros sondeos profundos revelaron cavidades
que no coincidían con formaciones naturales conocidas. No eran cuevas erosionadas por agua ni fracturas tectónicas. Eran espacios definidos en delimitados, demasiado regulares para ser azarosos, pero demasiado integrados al entorno como para ser obra humana reciente. No había marcas de herramientas. No había residuos. No había señales de construcción progresiva. Era como si la estructura y la roca fueran una sola cosa, como si el lugar no hubiera sido excavado, sino moldeado desde dentro. Los modelos geológicos fallaban al intentar explicar cómo esas cavidades podían existir sin colapsar durante millones de años. Pero lo más desconcertante no era su forma, sino su disposición. Las cámaras parecían responder a un patrón que no era funcional en términos humanos. No optimizaban espacio, no seguían lógicas defensivas, no estaban orientadas a la habitabilidad. Parecían responder a otra lógica. Algunos investigadores sugirieron que no se trataba de un espacio físico diseñado para cuerpos, sino para estados. Un entorno pensado para algo que no necesita caminar, respirar, ni iluminar con fuentes externas. Un espacio para la conciencia, no para la biología. Esta idea fue descartada oficialmente como especulativa, pero nunca desapareció del todo. Los sensores instalados en las zonas más profundas comenzaron a registrar fenómenos que no podían ser clasificados como actividad mecánica ni geológica. Variaciones en campos que no correspondían al electromagnetismo ni a la radiación conocida. Cambios sutiles, persistentes, como una respiración lenta del propio terreno. No era energía liberándose, era energía organizándose. Aquí es donde los informes se vuelven más fragmentarios, más cautelosos, como si quienes escribían supieran que estaban rozando algo que no debía formularse con claridad. Aparecen términos como sistema pasivo, inteligencia distribuida, estructura autoobservante, lenguaje que no describe una máquina ni un organismo, sino algo intermedio. La hipótesis más radical planteaba que la zona 39 no era una base, ni un artefacto, ni un sitio de contacto, sino un nodo, un punto donde la realidad adopta una forma distinta, donde la conciencia no es un producto secundario del cerebro, sino un componente del entorno. Según esta visión, lo que estaba ahí antes del hombre no era una entidad con forma, nombre o intención humana. Era un sistema de observación, algo que registra, no eventos, sino estados de existencia. Algo que no actúa de forma directa, pero responde cuando es perturbado. Esto explicaría por qué la tecnología fallaba de manera selectiva, por qué la presencia humana prolongada generaba efectos psicológicos profundos, por qué el lugar parecía indiferente a la exploración agresiva, pero reactivo a la atención consciente. No se trataba de defenderse, se trataba de interactuar. Los relatos ancestrales vuelven a aparecer aquí, no como folclore, sino como advertencia. Los pueblos originarios hablaban de lugares donde los ancestros no murieron, sino que se quedaron, no como espíritus individuales, sino como parte de la tierra. Conciencia sin cuerpo, presencia sin voz. Cuando los antropólogos intentaron traducir esos conceptos al lenguaje académico, se perdía algo esencial, porque no hablaban de dioses ni de fantasmas. Hablaban de continuidad, de una conciencia que no necesita identidad. La zona 39 parecía encajar con esa descripción. Uno de los documentos más sensibles, nunca publicado, describe un experimento de observación pura. Un individuo entrenado en estados meditativos fue introducido en una de las cámaras profundas, sin instrumentos, sin tareas, sin objetivos técnicos. Solo debía permanecer en silencio, atento. Después de varias horas, el monitoreo mostró algo inusual, no cambios externos, cambios internos. Su actividad cerebral comenzó a sincronizarse con patrones que no correspondían a ningún estado conocido de vigilia o sueño. No era trance, no era inconsciencia, era coherencia. Al salir, el individuo no reportó visiones espectaculares ni mensajes claros. Dijo algo
mucho más inquietante. Afirmó que el lugar no comunicaba información nueva, solo amplificaba lo que ya estaba presente, pero normalmente bloqueado por la mente humana. Dijo que la zona 39 no contenía conocimiento, contenía acceso a una forma de conciencia que no está centrada en el yo, en el tiempo lineal, ni en la supervivencia. Una conciencia más amplia, impersonal, antigua. Y añadió algo que hizo que el experimento no se repitiera jamás. Dijo que el sistema no estaba dormido. Estaba esperando no activación, sino reconocimiento. A partir de ese momento, cualquier referencia a conciencia no humana fue eliminada de los informes oficiales. El enfoque volvió a ser técnico, superficial, controlable. Pero el cambio ya había ocurrido. Quienes entendieron, la zona 39 no era peligrosa en el sentido clásico, no destruía, no atacaba. El peligro residía en lo que hacía con la idea que el ser humano tiene de sí mismo. Porque si la conciencia no es exclusiva del cerebro, si puede existir como propiedad del entorno, entonces toda nuestra comprensión de la realidad se tambalea. Y eso no es algo que los sistemas de poder estén dispuestos a aceptar públicamente. Por eso el silencio, por eso la ocultación, por eso el desierto, no porque haya monstruos bajo la arena, sino porque hay una verdad demasiado grande para ser integrada sin consecuencias. Una verdad que sugiere que no somos los primeros en observar este mundo, ni los únicos en hacerlo ahora. Y aún queda la última capa de este archivo, la más incómoda, porque la zona 39 no solo existe, sigue operando, y su función podría no estar relacionada con el pasado, sino con algo que se aproxima. Cuando estés listo, y sigue. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes la advertencia que nadie quiso escuchar. La zona 39 no fue cerrada porque ya no fuera necesaria. Fue silenciada porque había cumplido su función inicial, no como instalación, sino como señal. Una señal que muy pocos supieron interpretar y que, aún hoy, sigue siendo deliberadamente mal entendida. En los últimos informes internos, aquellos que nunca salieron del circuito más restringido, aparece un cambio sutil, pero decisivo en el lenguaje. Ya no se habla de exploración, ya no se habla de contención. Aparece una palabra nueva, incómoda, evitada en cualquier contexto público: monitoreo a largo plazo. Eso implica una cosa, que lo que ocurre en la zona 39 no es un evento puntual, sino un proceso en desarrollo. Los sensores siguen activos. No miden actividad humana, miden coherencia ambiental. Variaciones en patrones que no corresponden al clima, a la tectónica, ni a ciclos naturales conocidos. Cambios lentos, casi imperceptibles, pero constantes, como si algo estuviera ajustándose, preparándose. No hay picos de energía, no hay explosiones, no hay señales dramáticas, solo una reorganización progresiva del entorno, un refinamiento, como si el sistema estuviera afinando su interacción con la conciencia humana colectiva. Aquí es donde la narrativa oficial se rompe por completo, porque los análisis más recientes no se centran en lo que ocurre bajo la Tierra, sino en lo que ocurre fuera de ella. En el mundo, en la mente humana contemporánea, incremento de ansiedad global, sensación generalizada de desconexión, pérdida de sentido en colapso de narrativas antiguas, crisis de identidad colectiva. Los investigadores más lúcidos comenzaron a plantear una correlación inquietante, no causalidad directa, sino sincronía, como si la zona 39 fuera sensible a estados de conciencia a gran escala, como si reaccionara no a individuos, sino a civilizaciones. En términos simples, la hipótesis era esta: el sistema no despierta cuando alguien lo encuentra, se activa cuando la humanidad alcanza cierto umbral psicológico, cuando las estructuras mentales que han sostenido una visión limitada de la realidad comienzan a fallar. La zona 39 no sería entonces un origen, sino un espejo, un
Amplificador. Esto explicaría por qué no hubo contacto directo, por qué no hay mensajes claros ni entidades visibles, porque no se trata de comunicación externa. Se trata de confrontación interna, de obligar a la conciencia humana a enfrentarse a sus propios límites. En uno de los últimos memorandos, un analista escribió una frase que fue tachada en casi todas las copias, pero que sobrevivió en una versión incompleta. Decía que la función del lugar no era proteger a la humanidad de algo externo, sino preparar a la humanidad para dejar de protegerse de sí misma. Esa frase nunca fue discutida oficialmente, porque aceptar eso implicaría reconocer que la mayor barrera no es tecnológica ni militar, es psicológica, es cultural, es la necesidad constante de control, de dominio, de separación. La zona 39 no responde a órdenes, no obedece jerarquías, no negocia, simplemente refleja el estado de quien la observa. Por eso resulta tan incómoda para los sistemas de poder, porque no puede ser utilizada como arma ni como ventaja estratégica. No sirve para ganar guerras, solo sirve para perder certezas. En las últimas décadas, se redujo al mínimo cualquier intento de interacción consciente. La prioridad pasó a ser mantener el lugar estable, silencioso, sin interferencias. No despertar más de lo necesario, no provocar respuestas que no se puedan integrar. Pero incluso en ese silencio, algo continúa. Las anomalías siguen aumentando lentamente, no en intensidad, sino en coherencia, como si el sistema se estuviera alineando con algo más amplio, algo que no depende de Australia ni de gobiernos, ni de acuerdos secretos. Algunos investigadores retirados, ya sin nada que perder, han sugerido una posibilidad final, que la zona 39 no es única, que es uno de varios puntos similares en el planeta, y que todos ellos responden al mismo principio. No están ahí para ser descubiertos, están ahí para activarse cuando ya no podamos seguir viviendo dentro de una versión falsa de la realidad. Si eso es cierto, entonces la pregunta más importante no es ¿qué es la zona 39? La pregunta es ¿qué ocurre cuando la conciencia humana, a nivel colectivo, deja de poder sostener sus propias mentiras? ¿Qué sucede cuando los viejos relatos colapsan y no hay nada nuevo aún que los reemplace? La zona 39 no anuncia el fin del mundo. Anuncia el fin de una forma de entenderlo. Por eso no hay invasiones, no hay catástrofes visibles, no hay revelaciones espectaculares, solo una presión constante, silenciosa, que empuja a la mente humana a expandirse o fracturarse. Y quizás por eso este lugar sigue siendo protegido, oculto, negado, porque su sola existencia plantea una posibilidad que resulta intolerable para muchos, que la conciencia no nos pertenece, que somos parte de algo más amplio, que no somos observadores neutrales del universo, sino componentes activos de un sistema que nos observa a su vez. La zona 39 no es un secreto militar, es una advertencia existencial, no sobre lo que vendrá del cielo, sino sobre lo que emergerá desde dentro. Si has llegado hasta aquí y sientes una mezcla de inquietud y reconocimiento, no intentes resolverla de inmediato. Algunas verdades no se entienden, se asimilan lentamente, como una semilla que solo germina cuando la mente deja de resistirse. Porque tal vez la zona 39 no está en Australia, tal vez es un estado, y tal vez ya hemos comenzado a entrar en él, en lo que acabas de escuchar. No busca que creas, sino que recuerdes